tengas y unidad. Dígalo porque grande es Él. Con Él me haces ver grande precio en esa cruz por mi sangre lavaste, con tu llagas mis heridas. Como elemento, el quererte soltar, si tú me mora, mora en mi vida. ¿Cuánto dice gloria? Reconozco que tu amor paz y seguridad que no podía hallar, dígalo. Levante su voz y a mi encuentro. Llegaste, me cubriste en tu manto de honor. Levante su voz, me compraste, Señor, con la sangre, lavas mi, hay poder en su sangre, hay poder en su sangre. Diga conmigo, grande precio. Hola, estamos aquí en la televisión evangélica para hablar palabra de Dios. Obispo Pacheco puede saludar con todo cariño a nuestras fieles personas que nos siguen permanentemente para escuchar esta palabra. Amén. Buenas noches, estamos junto a usted en esta hora de la noche viendo la redundancia de la palabra para poder entregar un mensaje y así poder edificarlo el uno con el otro. Bien, la consulta es ¿mandamiento de hombres o mandamientos de Dios? Tenemos dos alternativas, ¿seguimos los mandamientos de hombres o seguimos los mandamientos de Dios apóstol?
tenemos que de todas maneras y obviamente seguir los mandamientos del Señor. Es importante no caer en los juegos de los hombres y las doctrinas de hombres y fuertemente doctrinas de demonios, los cuales en vez de unir la iglesia cristiana evangélica la está desuniendo. Sí, porque los mandamientos de hombre muchas veces obedecen a situaciones puntuales, a problemas personales o situacionales, de una situación en particular. Pero los mandamientos de Dios eran, son y serán toda la vida. Eterno. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre. Sí. Jesús se confrontó con los discípulos y los fariseos, ¿cierto? Porque lo estaban criticando a él porque no obedecía un mandamiento de hombre. Claro, claro. La palabra del Señor aquí en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 9, dice así, en el nombre de Jesús dice, mas en vano me honran, enseñando por doctrina los mandamientos de hombres y llamando así a las gentes, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Tremendo. O sea, es fuerte la palabra. Es que tienen una tendencia los mandamientos de hombre a suavizar y yo diría más ciertamente a distorsionar un poco la palabra de Dios. Amén. A distorsionarla, porque por cierto es de buena norma lavarse las manos y es bueno, cierto, que lo hagamos nosotros, pero ponerlo como un mandamiento que el que no se lava las manos no puede comer o no puede hacer esto y lo otro, ya eso es más fuerte. Claro, claro, desgraciadamente en estos tiempos y en los tiempos antiguos había muchos mandamientos, como bien dice usted, de hombre, muchos estatutos de hombre, interpretaciones diferentes, involuntarias, voluntarias, que oprimía al seguidor de Dios, claro. Como con cosas tan complicadas como lavarse las manos para comer, que está bien cuando uno está en un lugar que lo puede hacer, pero hay circunstancias en que uno anda en el campo, donde uno anda trabajando, que no va a tener el tiempo, no hay agua, no hay un lugar y uno tiene que comer porque el cuerpo tiene que ser alimentado. Claro, y llevarlo eso, de que yo me lave las manos todas las veces para que la gente me mire que me lavo las manos, porque ese era el problema de fondo, y decir, este hombre es más santificado porque se lava las manos. Y entonces comenzamos a cambiar lo que Dios dice por lo que el hombre quiere que se haga. Yo creo de que siempre ha habido una especie de guerra entre los mandamientos de hombre contra los mandamientos de Dios, o los mandamientos de Dios versus la tradición de los pueblos en los que nosotros estamos. Hoy día, desgraciadamente, mi querido apóstol, estamos llenos de tradicionalismo dentro de nuestras congregaciones. Hoy día las personas que quieren seguir a Jesús no pueden llegar a diferentes tipos de congregaciones porque se les impone un tipo de vestimenta, un tipo de pelo, un tipo de calzado, y no se les impone la palabra del Señor que puede transformar y renovar el corazón de Dios. Y una forma de adoración también. Amén. Porque hay iglesias que tienen su ritmo, su manera de ser, un corito, la oración, la predicación, y no van a salir de ahí. Cualquiera que lo haga distinto no es de Dios. Claro, y andamos predicando, y a veces muchos de ellos, no todos, pero la mayor parte de ellos están cayendo en la supuesta sana doctrina. Y piensan que la sana doctrina es andar con corbata, es andar con una falda bien larga, sin pintarse, sin arreglarse el cabello. Piensan que eso es sana doctrina. Pero uno le pregunta, ¿qué es lo que es sana doctrina? Y no tienen idea de lo que es sana doctrina. Claro. La sana doctrina es leer la Biblia y ponerla por obra. Hoy día se predica sana doctrina, pero los corazones están llenos de mentiras y adulterio. Bueno, nosotros hablando sobre esto mismo tenemos que decir la verdad de que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se cometieron errores muy inmensos. Así es. Las personas, no Dios. Porque usted ve a Jefté, por ejemplo, llegó y dijo cuando venía la guerra, el primero que me salga a recibir, a ese lo voy a sacrificar para Dios. ¿De dónde había sacado un mandamiento como ese? Y la primera persona que llegó a recibirlo fue su propia hija. Tremendo. Su propia hija. Y en este caso, ¿cierto? Jonathan escapó, como decimos nosotros, jabonadita de que su padre Saúl
no lo sacrificara, igual como lo hizo Jefté. Eso lo tenemos, si usted lo quiere compartir, en 1 Samuel capítulo 14. Claro, en el 1 Samuel capítulo 14 nos explica lo explica claramente la palabra del Señor, de que Saúl, el primer rey que tuvo Israel, el cual fue puesto como rey de Israel, no conforme al corazón de Dios, sino conforme al corazón del pueblo de Israel, que componía 12 tribus, y este pueblo era rebelde, llevado a su idea, apartado de Dios. Entonces Saúl era igual, y él le dictaba mandamiento porque era un hombre que tenía un espíritu de ira muy fuerte, y él quería ser visto, porque desgraciadamente muchos quieren ser vistos para poder destruir a sus enemigos, y él le dictó un mandato como un mandamiento humano, como bien lo dice usted, y él dijo: no van a comer de aquí hasta la tarde, ni nadie va a comer nada, porque vamos a ir a destruir a nuestros enemigos. Y aquí viene la parte logística, en los que hemos tenido algún tipo de instrucción militar, en que nosotros cuando vamos a la guerra tenemos que estar bien alimentados, porque vamos a la guerra, vamos a soltar energía. En aquellos tiempos no era como ahora, que un tiro o quizá un botón para que explote todo. Antiguamente era todo cuerpo a cuerpo. Así que, y Jonathan, que era el hijo de Saúl, era un hombre que venía saliendo de unas grandes batallas y ayudando al pueblo de Israel, en este caso al pueblo que estaba comandando Saúl. Pero él dijo: no, mueran. Y él tuvo una presentación con una vara y se puso miel. Claro, y él fue el que comenzó la guerra, porque Jonathan se pasó con su escudero en la noche y comenzó, ¿cierto?, a hacer un pillaje tremendo dentro de los filisteos, y eso trajo confusión y comenzaron a matarse. Y el pueblo de Israel, al ver eso, ¿cierto?, que se estaban matando entre ellos, salió a la guerra. Pero él, donde estaba, no escuchó lo que dijo el mandamiento de su padre. Entonces simplemente comió miel porque tendría hambre y necesitaba la energía. Eso. Y ahí está lo que te está diciendo. Claro, y cuando él probó con esa vara la miel, dice que se le fueron abiertos los ojos. Claro. Vino una revelación de Dios. Vino algo de mucha bendición, donde él empezó a escuchar a Dios y no el mandamiento de hombre, porque hay muchos que en este tiempo dentro de las congregaciones desgraciadamente están enceguecidos por los mandatos que el hombre le da, y no por el mandato del reino, el mandato de Dios, no por la voz de Dios por intermedio de los mandamientos del Señor. Ahora no estamos en el tiempo de los 613 mandamientos, como también en algunas iglesias desgraciadamente lo están introduciendo, y a nivel de apedreamiento, a nivel de que no, tú no eres si no cumples los mandamientos, al infierno te vas a ir, a ese nivel. Claro, bueno, en nuestra iglesia nosotros hacemos mucha segregación, discriminación, porque usted ve que tenemos muchas iglesias donde todavía se predica con la mesita al lado, como que si la mujer fuera inmunda. La Biblia lo dice claramente: delante de Dios no hay hombre ni mujer, somos uno solo, ni griego ni judío, delante de Dios somos una sola persona. Pero estos mandamientos de hombre cierran más la puerta del cielo, si es estrecha, si la puerta ya es estrecha, porque nos compromete con Dios a mantenernos dentro de normas, de las normas éticas que Dios nos dio. Al agregarle, sumarle todas estas cosas del pantalón, del aro, que estas cosas que usted las maneja bien, de la gloria a Dios, que si no da gloria a Dios, entonces van estrechando mucho más la puerta. Claro, desgraciadamente hemos caído en doctrina y en mandamientos de hombre, como dice el libro de Timoteo capítulo 3, segundo Timoteo capítulo 3, donde dice que hay hombres amadores de sí mismos, que traen diferentes tipos de doctrinas, que se meten a las casas de las personas con una supuesta verdad y empiezan a engañar. Pero resulta de que Jesús siempre ha dicho, y lo podemos ver en los 4 evangelistas del Evangelio de Jesucristo, donde él dice que hay cargas que ni siquiera ellos pueden llevar y se las ponen a otros. Entonces estamos en tiempos que desgraciadamente a la mujer se está discriminando, desgraciadamente estamos en tiempos en que la mujer no tiene el valor que debiera tener, siendo que en el Antiguo Testamento aquellos que se hacen llamar sana doctrina leen la Biblia, y el profeta Joel dijo que en los postreros tiempos, en estos tiempos, profetizarán los siervos y las siervas, y los puso a un mismo nivel. Claro. Y cuando vino el Espíritu Santo, y cuando dio el Ruach, el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo se introdujo y habló por Pedro, capítulo 2 del libro de los Hechos, dice, y cita a Joel diciendo, confirmando la palabra, diciendo que en los postreros tiempos Dios profetizará por los siervos y las siervas. Claro, bueno, aquí tenemos ejemplos claros de lo que usted está diciendo.
que habría muchas personas que creerían en Dios, que acataban la palabra, pero las profetisas eran la hija del profeta Agabo. ¿Sí? Claro, ellas eran las que entregaban el mensaje y se paraban y decían, así dice Jehová. Claro, y la Biblia está lleno en el Nuevo Testamento, generalmente las 13 cartas paulinas, habla de mujeres que tenían sus iglesias en sus casas. También. Entonces, en este caso, volviendo al caso de Jonathan, el rey se juramentó de que iba a matar a cualquiera que hubiese desobedecido ese mandamiento. Tuvo un respaldo de Dios por el hecho de que aquellos que comieron se le aclararon los ojos. Yo no sé bien qué puede tanto significar eso. Si era de ojitos morenos, quedo con ojos zarcos, con ojos azules. Sí, pero dice así la Biblia. Claro, lo que pasa es que en la interpretación, en la hermenéutica del texto, podemos ver que ellos estaban enceguecidos por lo que su rey les mandaba hacer. Claro. Ellos lo querían hacer todo, pero la miel que representa la energía, que representa la tranquilidad, el poder estar fuerte, él entendió en ese momento, se le aclaró la vista que su pueblo necesitaba no mandamientos de hombre, sino que necesitaba mandamientos de Dios. Y uno de esos mandamientos era que ellos pudiesen comer, que pudiesen estar fuertes para poder ganar las batallas. Fue tanto así que Jonathan, como tenía la fama de un buen soldado, que siempre estuvo a favor de su padre y siempre le escuchó sus mandamientos, por muy absurdo que fueran, él en ese momento, él como hijo, despertó y él entendió de que su pueblo necesitaba mandamientos del Señor. Y por eso, como él sembró bien en el pueblo, después cosechó en el pueblo que el pueblo lo defendiese de esa muerte. Utilizó Jonathan respecto a Saúl, su padre, las siguientes palabras: mi padre se equivocó. Amén. Claro, mi padre se equivocó. O sea, el papá dijo cosas y el papá puede ser un pastor, un profeta. Se equivocan, los hombres se equivocan cuando dan mandamientos de hombre, se equivocan. Entonces podemos utilizar las mismas palabras, sí, porque le importaba más que se hubiese cumplido un mandamiento de hombre a la vida de una persona, incluyendo su propio hijo. Yo no sé si le entró la duda de que si su padre lo amaba o no lo amaba, porque por sujetarse a un mandamiento le dijo: no va a pasar el día en que yo te voy a matar. ¿A quién amaba más? ¿A su hijo o al mandamiento? Claro, lo que pasa es que Saúl era un hombre muy orgulloso, un hombre que lo que él decía tenía que cumplirse, y por eso que Dios se fue apartando. Y hoy día, desgraciadamente, en las congregaciones hay hombres que son orgullosos. Nosotros, los que somos apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, etcétera, según su ministerio, tenemos que ser personas humildes, que nos acerquemos y reconozcamos nuestros errores. Ahora, si las personas que han estado con usted se han ido de la iglesia por ese motivo y dicen por su culpa, a lo mejor sí, a veces es por nuestra culpa, por nuestra rebeldía, pero a veces no es así, porque las ovejas que son nuestras escuchan la voz de su pastor. Ahora, ¿qué es lo que acontece? Lo que está aconteciendo hoy día, que desgraciadamente las costumbres, por ejemplo, dar 3 gloria a Dios son costumbres, pero el pueblo pentecostal lo hace y que Dios lo bendiga si lo hace. Pero ya eso, imponerlo como un mandamiento de Dios, ya es complicado. O la forma de vestir como un mandamiento ya es complicado. Porque si yo me atrevo a decir que hay muchas hermanas que van con su faldita y que se ven muy lindas y que Dios las bendiga, igual que los varones con su terno, pero cuando están trabajando siguen con el terno, cuando están en la gimnasia siguen con la faldita. O sea, ya no es un mandamiento, sino que es una forma humana para poder llegar a una congregación. También la forma de orar, tradicionalmente algunas iglesias oran de pie, otras oran sentaditos, otros oran de guatita. Entonces, pero el asunto no es tan simple, apóstol, porque resulta que estas tradiciones de cada corporación, de cada organización, hace de que estemos divididos y no podamos ir, como dice la Biblia, se juntaron y fueron como un solo hombre. Claro. ¿Me entiendes? Nos tiene separados. Cada iglesia, cada redil, cada pastor parece que tuviera su propia estaquita donde guardan su oveja, y la oveja no puede pasarse para el otro lado. Bueno, en cierta manera eso está bien, pero es cierto solamente porque queremos conservar las tradiciones que tenemos en la iglesia. Claro, hoy día, igual que la iglesia católica, estamos cuidando la patrística más que la Biblia.
lo que nuestros padres nos dicen, no lo que está escrito en la Biblia. El católico sabe que no tiene que idolatrar, pero ellos siguen idolatrando porque su papa les dice, tenemos que prenderle vela a San Pancracio, San Luchito y todo. Pero la Biblia dice, no te harás imagen. Entonces siempre nosotros estamos como escuchando las tradiciones de nuestros pastores a lo que está escrito en la Biblia. Claro, bueno, usted ve que dentro de las tradiciones, la iglesia bautista, cuando comenzó el movimiento pentecostal, tenía un dicho bien claro que decía, arranquen, huyan, que vienen los pentecostales, porque son diferentes maneras de adorar a Dios, pero podemos juntarnos y unirnos entre nosotros para hacer un todo, porque en la unidad está la fuerza. Amén. Y no es que se unan alrededor mío ni alrededor del hermano, sino que en torno a Dios. Y la iglesia está pensando por la tradición que tenemos y cómo voy yo, dicen los pastores, qué lugar voy a tener, cómo vamos con la ofrenda, cómo vamos con la predicación. Entonces, esas son tradiciones que no nos interesa tanto cómo Dios se sienta, sino cómo yo me siento. Claro, desgraciadamente hoy día andamos buscando los primeros lugares, pero no es así, es a quien Dios quiere bendecir. Yo siempre le he dicho al Señor y le he dicho a algunos amigos, le he comentado, porque me preguntan, oye, tú estás ahí en la tele, tú estás ahí en la radio, tú tenés tu iglesia, andáis para allá, la gente te llama, te conversa, los políticos se acercan a ti, y yo le digo, ¿sabes por qué esto sucede? No porque yo le ande buscando, sino porque yo adoro a Dios y ellos me siguen a mí. Y yo le entrego el mensaje del Señor, nunca ando buscando los primeros lugares. Pero hoy día, desgraciadamente, las personas andan buscando los primeros lugares y por eso que la bendición, en vez de acercárseles, se le arranca la bendición. Claro. Entonces, hay hombres que son portadores de llaves de bendición para muchos, y esos bendicen a las puertas que están dispuestas a poder abrirse para que entre esa bendición de parte del Señor. Pero hoy día la tradición, yo soy pentecostal apostólico, la tradición hoy día desgraciadamente se ha introducido a nuestras congregaciones y en vez de que la gente llegue se está yendo, porque a veces entregamos una profecía, de repente le decimos a las personas no tiene que vestirse así la mujer, pero nuestras hijas andan vestidas como no tienen que andar vestidas. Mire, la tradición ha hecho de que nosotros, ya teniendo una cantidad tan grande de miembros como hay en nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia pentecostal y popular, no podamos tener ni siquiera un hogar de Cristo, siendo que somos mucho más que ellos y ellos reparten la plata de todos. Nosotros cuando repartimos lo que está en nuestro bolsillo. No tenemos universidades evangélicas, ¿me entiendes? No tenemos, porque la tradición nos quema. La tradición nos quema, no pueden juntarse mis miembros con los otros. Y eso, mire, eso nos ha hecho frenar el crecimiento de la iglesia evangélica en Chile. O sea, mientras no dejemos las tradiciones de lado, mientras no le enseñemos a nuestras ovejas de que pueden, que también es hermano de ella el bautista, el metodista, el luterano, el anglicano, el pentecostal, de la iglesia, ¿cierto?, del Señor, de la iglesia que vio la luz, ¿me entiendes? Somos todos hermanos y podemos adorar juntos porque tenemos el mismo Padre. Amén. A la tradición hay que decirle, ¿cierto?, tú con ese te puedes juntar plenamente porque la sangre que llevas adentro es la misma sangre que tiene Él, la sangre de Cristo que se derramó para perdón de pecados. A Jesús le decían lo mismo, a Jesús le decían, ¿por qué Él se mete con los pecadores? ¿Por qué Él se mete con los publicanos? ¿Por qué Él se mete con los fariseos, con los seduceos, con los herodianos? ¿Por qué Él se mete entre medio de gente que no tienen que meterse porque la tradición los sacaba de esas personas pecadoras? Claro. ¿Cómo este puede ser el Hijo de Dios? ¿Cómo puede ser este el Mesías si se mete con estos pecadores? ¿Cómo no se da cuenta? Pero Él nunca ha sido tradición, Él siempre ha estado revolucionando el sistema, Él trae una visión diferente a la que tenemos como seres humanos. Él era el verbo hecho carne, Él era Dios mismo hecho hombre, el cual vino a la tierra y trajo la bendición del reino, porque en el reino no hay discriminación, en el reino es un solo idioma. Claro, bueno, la iglesia evangélica, por sus tradiciones, está en este momento haciéndose institución. Usted ve que hay iglesias y corporaciones que construyen inmensos templos. Claro. Entonces es como que si por el templo más grande lo reconoceréis. Claro. Y la Biblia no dice por los templos los van a reconocer, sino por la forma como actúan. Claro. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros tenemos que decirle a los hermanos, mire, mientras no saquemos la tradición de nuestras iglesias, la iglesia evangélica le va a costar mucho. Por eso yo le doy gracias a Dios. Porque esta vez, cuando se eligió presidente, pudimos elegir al que a nosotros nos pareció mejor. No era el mejor candidato siempre va a ser Jesucristo. Amén.
pero pudimos elegir y nos juntamos para eso y sacamos 3 diputados en Chile. Y esta vez por lo menos vamos a sacar unos 3 o 4 más, porque estamos dejando de lado la tradición. Claro, y la tradición dice, no te juntes con eso porque eso están con los políticos. Pero no se dan cuenta, la tradición no se da cuenta que a favor de esos 3 políticos que están teniendo renombre en nuestro Congreso, podemos de alguna forma ir innovando, transformando y cambiando las mentes, porque la lucha está ahí en las mentes, y estas personas están introduciéndose, no tan solo la imagen de diputado, de concejal, qué sé yo, sino que estamos hablando de personas que tienen bendición de Dios y que la propia unción que lo está siguiendo y que está en ellos, está rompiendo atmósferas espirituales y están sucediendo cosas en Chile. Están sucediendo cosas. Yo creo que cuando los pastores seamos tan sinceros para decirle a nuestras ovejas, la tradición mata y el mandamiento de Dios nos hace crecer. ¿Me entiendes? Si nosotros logramos hacer eso, vamos a tener una iglesia que vaya marchando por el mismo camino angosto, pero que vaya arrasando con todo aquello que se le pone al medio. La iglesia evangélica tiene dentro de sus filas a muchos jóvenes lindos que pueden servirle a Dios. Amén, y no por eso nosotros estemos prohibiendo que, por ejemplo, si usted quiere ir con un terno, con un buen traje a la iglesia y que se vea bonito, gloria a Dios. Si quiere ir con una falda hermosa, gloria a Dios. Si quiere ir con pantalones, gloria a Dios. Como usted quiera ir, gloria a Dios, ordenadito para el Señor. Pero nosotros no le impongamos a la otra persona, ya sea que ande con pantalones, ya sea que ande con falda, ya sea que ande con traje, con terno, no le impongamos a la otra persona, dejémoslos que vayan como ellos quieren, ordenadamente a la congregación, y nosotros entreguémosle a Jesucristo y Dios hace el resto. Dios hace el resto. La tradición dice claramente, limpia el vaso por fuera porque ahí parece limpio. En cambio, el mandamiento de Dios dice, ¿cierto? Por que dentro. hay que por dentro está la gracia. Claro, Apóstol, tenemos que despedir. Aleluya. Bueno, realmente un tema como para seguir hablándolo, sobre las tradiciones, un tema bueno, pero contento de poder haber entregado en esta noche a usted una pincelada de este tema. Que Dios los bendiga. Buenas noches y muchas gracias. Amén. Bendiciones. Minimalismo, tendencia artística que surge en la cocina de la joven Javiera cuando prepara ricas comidas con elementos limitados. Batería Ceramic de Ilco, el lienzo perfecto para tu nueva obra. De aluminio antiadherente, tapas de vidrio templado y mango soft touch. De Ilco, a cocinar se ha dicho.